En el aséptico silencio de la suite de lujo del hospital, mientras el multimillonario yacía al borde de la muerte, la joven enfermera descubrió una cicatriz casi invisible que conectaba sus destinos de una forma que nadie, ni siquiera el moribundo, podía imaginar. Elena había aprendido el significado de la subestimación desde muy joven, una lección tallada a golpe de miradas esquivas y sonrisas condescendientes. Su vida como enfermera en el Hospital Metropolitano, a pesar de la nobleza de su profesión, la situaba en la parte baja de la pirámide social que imperaba en ese microcosmos de cristal y acero. Su uniforme, aunque impecable, era el más sencillo de todos, sin el distintivo bordado de las enfermeras privadas, sin el brillo de los caros relojes que adornaban las muñecas de sus colegas con más contactos. Sus manos, aunque ágiles y precisas al tomar una vena o cambiar un vendaje, estaban a menudo enrojecidas y agrietadas por el constante lavado y desinfección, testimonio silencioso de las largas horas y la falta de un buen humectante, un lujo que no podía permitirse. El pequeño apartamento que compartía con su anciana abuela en un barrio modesto, donde el aroma a comida casera y la humedad de los muros viejos eran una constante, era su santuario, un refugio lejos de las miradas de juicio que recibía a diario. Las enfermeras de las suites de lujo, con sus maquillajes perfectos y sus peinados inmaculados, la veían como una sombra, una mera ayuda, alguien que solo servía para las tareas más básicas y menos glamorosas. Ahí va la señorita Elena, siempre tan discreta. Había escuchado una tarde a la supervisora del turno, una mujer de voz melosa y ojos viperinos, refiriéndose a su falta de ambición por los puestos más lucrativos. Elena sintió el aguijón de esas palabras, una punzada fría en el pecho que conocía bien. Su corazón se encogió, una opresión familiar que la acompañaba desde hacía años. Se mordió el labio, el sabor metálico de la frustración mezclándose con la rabia silenciosa que crecía en su interior. Aquel comentario, aunque sutil, era un recordatorio constante de su lugar, de la invisibilidad que la envolvía como un sudario. Su aspecto, siempre con el cabello recogido en una pulcra cola de caballo y la cara lavada, sin un ápice de maquillaje, la hacía parecer aún más insignificante a los ojos de quienes valoraban la apariencia por encima de todo. Cada instancia de menosprecio era una pequeña herida, acumulándose una tras otra, dejando un rastro de dolor visceral que se manifestaba en el nudo constante en su garganta, en las lágrimas que se negaba a derramar en público, en la pesadez de sus pasos al final del turno. Lo que nadie en el Hospital Metropolitano, ni siquiera el más sagaz de los médicos o el más astuto de los administradores, sabía, era el tesoro oculto que Elena guardaba en su mente y en su alma, una memoria idética que le permitía recordar con una precisión asombrosa cada rostro, cada nombre, cada detalle de cada expediente médico que había visto, incluso los más antiguos. Esta habilidad, que bordeaba lo sobrenatural, se complementaba con una inteligencia analítica excepcional, una capacidad para conectar puntos, para ver patrones donde otros solo veían datos dispersos. Además, poseía un conocimiento profundo y casi olvidado de la historia de la medicina y de las familias fundadoras de la ciudad, un saber que había heredado de su abuelo, un viejo y excéntrico historiador aficionado, que había dedicado su vida a desenterrar los secretos más profundos de los linajes de la élite, aquellos que preferían vivir en la opulencia sin escrutinio. Su abuelo solía decir que la enfermedad del cuerpo a menudo revela la enfermedad del alma, y la historia familiar es el mejor diagnóstico. Elena había pulido este don en la soledad de la biblioteca de su abuelo, entre volúmenes antiguos y el aroma a papel añejo. Mientras sus colegas se enfocaban en las últimas técnicas o en escalar puestos, ella absorbía historias, conexiones, anomalías. Para el resto del mundo, era simplemente la enfermera silenciosa, una trabajadora eficiente pero sin brillo, una más del montón.
Nunca sospecharon que esa mente, dedicada a las tareas más humildes, era en realidad un archivo viviente, una base de datos ambulante capaz de desentrañar los secretos más complejos y enterrados. La revelación de esta habilidad, cuando llegara, sería un golpe maestro, una sorpresa tan devastadora como un trueno en una noche estrellada, dejando a todos estupefactos, obligándolos a reevaluar todo lo que creían saber sobre ella. A pesar del dolor constante de la invisibilidad y el menosprecio, en lo más profundo de su ser, Elena sentía que su mente era un santuario inexpugnable, un lugar donde su verdadero valor residía, un fuego que ardía tenuemente pero con obstinación. Su monólogo interno era un diálogo constante entre la resignación y una inquebrantable determinación. ¿Por qué me siento tan ajena a todo esto?, se preguntaba mientras observaba a sus colegas charlar animadamente sobre sus fines de semana de lujo. ¿Por qué esta humillación me persigue? No importa cuán diligente sea en mi trabajo. Sentía la punzada de la injusticia, el ardor de la frustración, y en esos momentos de profunda introspección, su determinación se afianzaba. Se cuestionaba la superficialidad del mundo que la rodeaba, la valoración de la apariencia por encima de la sustancia. ¿Acaso mi esfuerzo no vale nada si no viene acompañado de un apellido o una cuenta bancaria abultada? ¿Soy solo un número, una mano de obra barata? El nudo en su garganta era casi constante, un recordatorio físico de las lágrimas que se negaba a derramar en público. Su corazón latía con un ritmo desigual, mezclando el cansancio con una rabia sorda, contenida. Era una frustración que, sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de una fortaleza inquebrantable. Cada día era una prueba de resistencia, una batalla silenciosa contra la desesperanza, pero Elena, con cada suspiro, se prometía que no se desvanecería en la sombra, que encontraría una forma de hacer valer su verdadero ser, su dignidad, su inteligencia, más allá de las miradas de los demás. Ricardo Valdivia era la personificación de la arrogancia heredada y el clasismo más rancio, un hombre joven y apuesto, pero con una mirada de superioridad que helaba el alma. Heredero de una vasta fortuna y de un imperio farmacéutico, Ricardo se movía por el hospital metropolitano como si fuera su feudo personal, tratando a todo el personal, desde los médicos más reputados hasta los enfermeros y auxiliares, como meros sirvientes, herramientas para su conveniencia. Su desprecio era una constante, un goteo incesante de pequeñas humillaciones. Su padre, el multimillonario don Elías Valdivia, yacía en una suite VIP al borde de la muerte, y Ricardo se aseguraba de que todos supieran que él era quien estaba al mando. Su comportamiento despreciable era un patrón repetitivo, calibrado para ejercer el máximo control y desprecio. Una mañana, mientras Elena cambiaba la infusión de don Elías, Ricardo entró en la habitación con una brusquedad que hizo temblar el carrito de medicinas. «Enfermera», dijo, sin siquiera mirarla a los ojos, su voz un murmullo condescendiente. «Asegúrese de que mi padre tenga el mejor cuidado, y no me haga perder el tiempo con minucias. Su función es obedecer, no pensar». Elena sintió la familiar punzada en el pecho. Su corazón se aceleró, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalismo. Sus manos, sin embargo, se apretaron ligeramente alrededor de la jeringa, el metal frío un contrapunto a la rabia que bullía en su interior. «Entendido, señor Valdivia», respondió con una voz que era un hilo, sin la menor inflexión. Gabriel, el asistente personal de Ricardo, un hombre de maneras serviles y mirada huidiza, soltó una risita ahogada a sus espaldas, disfrutando del espectáculo. Estas interacciones se repetían, con variaciones. Otra vez, Ricardo, en el pasillo, la empujó suavemente para pasar, sin disculparse, lanzándole una mirada gélida. «Quítese de mi camino, enfermera. Parece que no saben dónde deben estar», espetó con desdén. Elena sintió el ardor en sus ojos,
La humillación se le subía por las mejillas. La impunidad de Ricardo era un recordatorio constante de su poder y de la nula valía de Elena a sus ojos. Su caída sería tan dulce como su ascenso. La vida de Elena transcurría en un ciclo de rutinaria opresión, un telar de grises, donde cada día era una copia sombría del anterior, teñida por el sutil pero constante yugo de la injusticia y el desprecio. Sus mañanas comenzaban antes del alba, no por elección propia, sino por la imperiosa necesidad de tomar 2 autobuses para llegar al Hospital Metropolitano, un gigante de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad como un monumento a la opulencia y el privilegio. El aroma a desinfectante y a enfermedad impregnaba su ropa, su piel, sus sueños. Luego, las interminables horas en la suite de don Elías Valdivia, un espacio que irradiaba una opulencia que ella apenas podía mirar sin sentir una punzada de amargura en el pecho. Las sábanas de hilo egipcio, las flores frescas en jarrones de cristal, el arte en las paredes, un mundo a años luz de su modesto apartamento. Los comentarios despectivos no eran aislados, sino un coro constante, una banda sonora de su invisibilidad. Un día, mientras preparaba las medicinas de don Elías, escuchó a Ricardo charlar por teléfono en el salón contiguo, su voz resonando con arrogancia. Sí, padre está estable, como siempre. ¿Y esta enfermera, Elena? Parece diligente, aunque un poco pueblerina. No se compara con la eficiencia de la doctora Rojas, pero bueno, para estas tareas menores supongo que sirve. Elena sintió un pinchazo agudo en el pecho. Su corazón se aceleró con una furia silenciosa. Sus manos, agarrando los frascos, temblaron visiblemente. Pueblerina. La palabra se quedó grabada en su mente, un eco de todas las veces que la habían subestimado. La injusticia se le atragantaba. La negación de su propio valor era un veneno que corría por sus venas, amenazando con asfixiarla. Intentó mantener una expresión impasible, pero el nudo en su estómago se apretaba con la fuerza de un puño invisible, dejándola sin aliento. El lujo del entorno, los brillos de los metales pulidos en los equipos médicos de última generación, el aroma a perfumes caros que usaban los visitantes de los Valdivia, contrastaba brutalmente con la modestia de su vida, acentuando la injusticia que la ahogaba. Podía ver a Ricardo en las revistas de sociedad, en las noticias financieras, sonriendo con una seguridad radiante, radiante en eventos de gala, rodeado de gente poderosa y de un glamour artificial. Él había nacido en ese mundo, y a ella la habían relegado a la sombra, a los rincones ignorados, a la monotonía de su existencia. Se sentía como un objeto, no como un ser humano. La sensación de ser un intruso en un mundo que no le correspondía la perseguía, un eco constante en el silencio de sus noches. La semilla del cambio, el primer indicio de un destino entrelazado, surgió de la forma más insospechada, una cicatriz. Don Elías Valdivia, el multimillonario moribundo, había sufrido un derrame cerebral masivo que lo había dejado en un estado de semi-inconsciencia, postrado en su lujosa cama de hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban su frágil existencia. Elena, la enfermera asignada a su cuidado, pasaba horas en el silencio aséptico de la suite, realizando sus tareas con la misma diligencia y meticulosidad de siempre. Una tarde, mientras limpiaba y humedecía la piel del anciano, notó algo inusual. La mano de don Elías, delgada y pálida, se había desplazado un poco, revelando una pequeña cicatriz descolorida, casi imperceptible, en su muñeca interna, justo donde la manga de su bata había estado cubriendo su piel. La cicatriz, de una forma extraña y casi mística, le resultó inquietantemente familiar. David sintió que el aliento se le cortaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mente analítica, que absorbía detalles como una esponja, comenzó a trabajar febrilmente, revolviendo en los archivos personales de su memoria. Ella había visto esa cicatriz antes, no en un paciente, no en un libro médico, sino en una vieja fotografía sepia,
descolorida por el tiempo, que guardaba en una caja en el fondo de su armario en su humilde apartamento. Era una foto de su abuela joven, sosteniendo en brazos a un bebé, el padre de Elena, y a su lado una tía abuela, que había sido enfermera en un hospital de beneficencia décadas atrás, y que tenía la misma cicatriz en la muñeca, producto de un accidente de infancia. Su abuelo, el historiador aficionado, había dedicado años a desentrañar los secretos de las familias fundadoras de la ciudad, y siempre había insistido en que las cicatrices son mapas de las historias no contadas. El escepticismo inicial la invadió como una ola fría y paralizante. «No puede ser», murmuró, su voz apenas un hilo. «Es una coincidencia. Hay miles de personas con cicatrices similares». Su mente, sin embargo, ya estaba trabajando, buscando conexiones. ¿Podría ser una burla del destino, una cruel broma? Las preguntas se agolparon en su mente. ¿Qué relación podría tener su tía abuela, una enfermera humilde, con un magnate como don Elías Valdivia? ¿Por qué esta cicatriz, tan peculiar, aparecería en la muñeca de un hombre tan poderoso? ¿Y si no era una coincidencia, y era una señal, un hilo de Ariadna que la conectaba con algo más grande? El miedo a una nueva decepción, a una ilusión que se desvaneciera, era casi paralizante. El nudo en su estómago se apretaba con fuerza, pero la persistencia de la señal, la imagen de esa cicatriz grabada a fuego en su mente, la certeza en su memoria de haberla visto antes, eran innegables. La chispa de curiosidad se convirtió en una hoguera que ardía en su pecho, una determinación que la consumía. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una nueva energía, una necesidad imperiosa de saber la verdad. Sus ojos, antes apagados por la resignación, brillaban con una intensidad febril, con la luz de un nuevo propósito. La posibilidad de que su abuelo tuviera razón, de que esa cicatriz fuera un mapa a una historia oculta, era un motor más poderoso que cualquier humillación que hubiera soportado. Su vida, de repente, tenía un propósito claro, una misión que la trascendía. El proceso de desenterrar la verdad se convirtió en la razón de ser de Elena, una odisea que la consumió por completo, transformando su dolor en un motor implacable. No se trataba solo de una herencia, sino de una vindicación profunda, un acto de justicia para su linaje y para ella misma. Su memoria idética y su inteligencia analítica se convirtieron en sus armas más poderosas. El primer paso fue una investigación obsesiva en los archivos personales de su abuelo, aquellos polvorientos cuadernos llenos de anotaciones sobre las familias fundadoras de la ciudad. Pasó noches enteras entre los legajos, el aroma a papel añejo y el silencio denso de la noche envolviéndola. Encontró un apunte críptico sobre el hijo perdido de una sirvienta de la mansión Valdivia, una mujer que tuvo un romance secreto con el joven heredero de la fortuna, pero cuyo hijo fue desaparecido y entregado a una familia de clase baja para proteger el apellido. Y, sorprendentemente, una referencia a una peculiar marca en la muñeca del niño. Su siguiente paso la llevó a los archivos del Hospital Metropolitano, aquellos que solo los empleados con alta antigüedad podían consultar. Se camufló como un asistente más, usando su conocimiento interno para acceder a los registros más antiguos. El zumbido constante de la fotocopiadora era la banda sonora de sus noches de insomnio, acompañada por el dulzón olor del café instantáneo que bebía sin cesar. Buscó registros de nacimientos y defunciones de la época, nombres de médicos y enfermeras. Hubo un retroceso significativo cuando encontró un registro de defunción de una mujer joven, una sirvienta de los Valdivia, con una fecha que coincidía con la del hijo perdido, supuestamente fallecida por complicaciones tras el parto. Su corazón se encogió, una ola de desesperación la invadió. «Es inútil», pensó, las manos temblorosas aferrándose al documento. «Ella murió. Es la verdad. Debo aceptarlo». La tristeza la aplastó. Pero su mente,
Esa mente prodigiosa no la dejó rendirse. Había algo en ese registro de defunción que no encajaba. La firma de un médico conocido por su dudosa ética, un tal doctor Alejandro Morales, quien había sido el médico de cabecera de la familia Valdivia. La sospecha la carcomía. No puede ser tan simple, se dijo a sí misma, la chispa de esperanza reavivándose. Aquí hay algo oculto. Decidió buscar el expediente completo del doctor Morales. Se infiltró en los archivos del Departamento de Recursos Humanos del hospital, usando un viejo código de acceso que su abuelo había anotado. Allí encontró una carta de recomendación firmada por el padre de don Elías, el patriarca de la fortuna, y un bono por servicios especiales otorgado al doctor Morales, justo después de la fecha del supuesto fallecimiento. Ahora, la clave era el hijo. David sospechaba que el hijo perdido había sido en realidad adoptado por la familia Valdivia como propio. La investigación se centró en los registros de nacimiento de don Elías. David descubrió que don Elías había sido adoptado por sus propios padres a una edad muy temprana, algo inusual para la élite. Su fecha de nacimiento real, según los documentos que encontró su abuelo, no coincidía exactamente con la oficial. La ironía era cruel. El multimillonario era el propio hijo perdido. Las pruebas se acumulaban, registros de bautismo, cartas familiares que hablaban de un secreto, y el descubrimiento más impactante, un diario escondido en el ático de la vieja mansión Valdivia, al que Elena logró acceder aprovechando un cambio de turno y la ausencia de Ricardo. En ese diario, una anciana tía de don Elías, arrepentida en sus últimos días, había escrito la verdad, cómo la joven sirvienta había sido despedida, cómo su hijo fue robado y entregado a la familia como propio para cubrir el escándalo, y cómo la cicatriz en la muñeca era la marca de un accidente de infancia. La misma cicatriz, murmuró Elena, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Mi abuela siempre lo supo. Cada obstáculo superado, cada pequeña pieza del rompecabezas encontrada, alimentaba su determinación. La justicia era un sabor dulce en su boca. Estoy cerca, pensó, muy cerca. En su implacable búsqueda de la verdad, Elena encontró dos almas inesperadas que se convirtieron en el ancla de su determinación, ofreciéndole no solo ayuda práctica, sino la calidez humana que le había sido negada por tanto tiempo. La primera fue la doctora Laura Rojas, una médico brillante y ética, jefa de residentes del Hospital Metropolitano. Laura, a pesar de su posición y su impecable reputación, había notado la dedicación silenciosa de Elena, su meticulosidad y su extraña perspicacia. Había sido testigo de las humillaciones de Ricardo hacia Elena, y una vena de indignación crecía en ella. Un día, mientras Elena asistía a don Elías, Laura la vio examinando la cicatriz en la muñeca del anciano con una concentración inusual. «Enfermera Elena», dijo Laura, su voz suave. «Parece interesada en la historia médica del señor Valdivia. ¿Hay algo que deba saber?» Elena, con una mezcla de miedo y una incipiente confianza, le mostró las fotos de la cicatriz de su tía abuela y le insinuó sus sospechas sobre un misterio familiar. Laura, con su mente analítica, no tardó en captar la magnitud del asunto. Si lo que sospechas es cierto, Elena, esto es dinamita. Necesitarás pruebas irrefutables y ayuda, mi ayuda, por la verdad y por la justicia, y por el honor de la medicina. Su confianza se forjó en largas conversaciones después de turno, en cafés solitarios cerca del hospital, donde el aroma a café se mezclaba con la tensión de los secretos. El segundo aliado crucial fue Antonio, un joven periodista de investigación, idealista y valiente, a quien Elena contactó a través de Sofía, la historiadora del caso anterior que Laura conocía de la universidad. Antonio, con su mirada curiosa y su sed de exponer la verdad, al principio fue escéptico. Pero cuando Elena, con la ayuda de Laura, le presentó las pruebas preliminares, las anotaciones de su abuelo,
Las inconsistencias en los registros médicos, la transferencia bancaria al doctor Morales, los ojos de Antonio se abrieron de par en par. Esto es una bomba, una historia que sacudirá los cimientos de esta ciudad, susurró Antonio, su voz cargada de asombro y el brillo de una primicia que podría cambiar su carrera. Su motivación no era solo la fama, sino una genuina sed de justicia y la oportunidad de exponer la hipocresía de la élite que siempre se había creído intocable. Las interacciones con Laura eran intensas y estratégicas. Discutían cada detalle de los expedientes médicos, cada posible implicación legal. Laura, con su conocimiento del sistema hospitalario, le proporcionó acceso a archivos que de otro modo habrían sido inaccesibles, y le enseñó a Elena a leer entre líneas los informes médicos y las notas de enfermeras, donde a menudo se escondían detalles cruciales. Las mentiras a veces se revelan en los silencios, Elena, o en lo que se omite deliberadamente, le decía Laura, su voz seria. Con Antonio, las conversaciones eran sobre cómo presentar la historia, cómo asegurar el máximo impacto, cómo protegerse de las represalias. Los Valdivia no se quedarán de brazos cruzados, Elena. Serán implacables. Debemos ser quirúrgicos, le advertía Antonio. Sentía una gratitud inmensa por estos aliados, que veían en ella no a la enfermera humilde, sino a la investigadora brillante, a la portadora de una verdad crucial. Su monólogo interno se llenó de agradecimiento. No estoy sola. Hay personas buenas, personas que creen en la justicia. Esto es más grande que yo, más grande que mi dolor. Es por todos los silenciados. Sus corazones se entrelazaron en la búsqueda de la verdad. Una verdad que prometía cambiar vidas y desvelar secretos profundamente arraigados. La tensión en el hospital metropolitano era un hilo fino, casi invisible, que se estiraba hasta el punto de la ruptura. Ricardo Valdivia, el heredero, comenzó a sentir una inquietud creciente. Los susurros sobre investigaciones en los archivos antiguos del hospital, sobre una enfermera demasiado curiosa, llegaron a sus oídos. Su padre, don Elías, aunque moribundo, había mostrado un par de veces una extraña lucidez, murmurando palabras inconexas sobre una mujer de mi pasado y una cicatriz, lo que ponía aún más nervioso a Ricardo. Él y su principal asesor legal, el doctor Armando Castro, un hombre con la frialdad de un témpano de hielo, discutían constantemente en voz baja en la suite. Esa enfermera, Elena. Me está volviendo paranoico, dijo Ricardo una mañana a Castro, su voz un susurro furioso. Se mueve como una sombra. ¿Qué busca? La primera confrontación menor ocurrió en el pasillo. Ricardo, acompañado de Castro, se cruzó con Elena. Sus ojos, llenos de desprecio, se clavaron en ella. «Enfermera Elena», dijo Ricardo, su voz baja pero con un filo amenazante. «Parece que tiene demasiado tiempo libre. Quizás debería dedicarse a sus funciones y dejar de hurgar donde no le importa. Hay gente que no aprecia la intromisión». Elena sintió un escalofrío helado, una ola de miedo. Su corazón se aceleró, sus manos se apretaron. El viejo miedo, el de ser pequeña e indefensa, intentó paralizarla. Pero la imagen de su abuelo, las anotaciones de su diario, la fuerza de Laura y Antonio, le infundieron una inesperada firmeza. «Señor Valdivia», respondió Elena, su voz tranquila pero con una convicción que lo sorprendió. «Mi única intromisión es buscar la verdad. Y la verdad, una vez que se desvela, no conoce límites». El rostro de Ricardo se contorsionó en una mueca de furia, y Castro la miró con una expresión de advertencia gélida. Días después, una amenaza más directa llegó, un sobre blanco y anónimo en su casillero personal. Dentro, una foto de su abuela saliendo de su humilde apartamento y una nota impresa. «La curiosidad mata, enfermera, y a veces mata a los que más quieres. Deje esto ahora,
o su familia sufrirá las consecuencias. Elena sintió que el aliento se le cortaba, un mareo de pánico. Sus manos, agarrando la nota, temblaban incontrolablemente. La imagen de su abuela, frágil y anciana, la llenó de terror. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? ¿Estaba poniendo en riesgo a su única familia? Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas, un redoble de pánico. Pero entonces, la imagen de don Elías, moribundo, el peso de la mentira que había vivido, la injusticia de su propio linaje oculto, la llenaron de una rabia fría y una determinación inquebrantable. «No voy a ceder», se dijo a sí misma, las palabras una promesa silenciosa y firme. «Esto es por mi abuelo, por mi tía abuela, por todos los silenciados». Sabía que los Valdivia estaban asustados, que la estaban subestimando, y eso, paradójicamente, le dio la fuerza para seguir adelante. «Están desesperados. Esto significa que lo estoy logrando. No hay marcha atrás». Su monólogo interno fue un cálculo estratégico. «Debo ser más rápida, más audaz. Mi momento se acerca». El aire en la gran sala de juntas del Hospital Metropolitano era denso, cargado con la tensión de una inminente guerra fría. Los abogados de la familia Valdivia, un ejército de trajes oscuros y miradas pétreas, se sentaban en un lado de la inmensa mesa de caoba pulida. En el otro, Ricardo Valdivia, impecable en su traje a medida, con su rostro una máscara de arrogancia, flanqueado por el doctor Armando Castro, su asesor legal, cuya presencia era tan gélida como la de un depredador. Don Elías, el anciano patriarca, yacía en una camilla especial, débil y pálido, conectado a monitores, su cuerpo un frágil recipiente que apenas sostenía la vida. La reunión había sido convocada por Ricardo para resolver la situación legal de la herencia y para desmentir los extraños rumores que circulaban. Elena estaba allí, en su uniforme de enfermera, aparentemente para asistir a don Elías, pero su presencia, en el fondo, era una declaración de guerra. A su lado, la doctora Laura Rojas y Antonio, el periodista, se sentaban discretamente, sus miradas alertas. Ricardo comenzó la reunión, su voz resonando con una autoridad forzada. «Estamos aquí para poner fin a los absurdos rumores que han circulado sobre la herencia de mi padre. Estos son infundados y malintencionados. Mi padre, don Elías Valdivia, es el único y legítimo heredero de la fortuna de los Valdivia. Cualquier otra insinuación es una difamación». Los abogados de Valdivia asintieron con la cabeza, sus rostros impasibles. Fue entonces cuando Elena dio un paso al frente. Sus ojos se posaron en Ricardo, en Castro, y luego, con una punzada en el corazón, en el rostro marchito de don Elías. Su voz, aunque tranquila al principio, resonó con una claridad sorprendente que silenció los murmullos. «Disculpen, señores», dijo Elena, cada palabra articulada con una precisión que cortó el aire como una cuchilla. «Creo que hay una parte de la historia de don Elías que debe ser revelada de una manera más completa». Ricardo la miró con furia contenida, su rostro contorsionándose en una mueca de desprecio. «Enfermera, ya le dije que se mantenga en su lugar. No estamos aquí para sus fantasías». Castro le lanzó una mirada gélida, pero Elena no se inmutó. De una pequeña carpeta que llevaba, sacó una serie de documentos antiguos y fotos sepia. «Hace muchas décadas», comenzó Elena, su voz adquiriendo un tono narrativo y solemne. «Una mujer llamada María, una humilde sirvienta de esta misma mansión Valdivia, vivió un amor prohibido con el entonces joven heredero, el padre de don Elías. Un amor que dio fruto, un hijo, un secreto. Un hijo que fue robado de su madre al nacer y entregado a una familia de clase baja para proteger el apellido de la deshonra, para mantener la fortuna intacta, para ocultar el error del linaje». Elena apuntó directamente a Ricardo y a Castro,
que se removieron incómodos en sus asientos. La ira y el shock comenzaron a aparecer en el rostro de Ricardo. Castro, inexpresivo, pero con un brillo de alarma en sus ojos. La madre de ese niño, María, fue declarada muerta en el parto, continuó Elena, elevando un certificado de defunción falsificado. Pero esta mujer, y levantó una copia ampliada del registro de la clínica rural con la nota secreta, nunca murió. Fue silenciada, exiliada. Y este hijo, el que le robaron, fue entregado a esta misma familia Valdivia como si fuera propio, para cubrir el escándalo. Un niño que creció pensando que era un Valdivia de nacimiento, el legítimo heredero. Un niño con una cicatriz particular en la muñeca, producto de un accidente de infancia. La mirada de Elena se posó en la muñeca de don Elías, donde la cicatriz era apenas visible. La cámara de Antonio, oculta, capturaba cada expresión. El impacto fue demoledor, visceral. El rostro de Ricardo se tornó lívido. Sus ojos se abrieron en un shock tan profundo que su mandíbula cayó ligeramente. «¡Eso es una difamación! ¡Una locura!», gritó, su voz apenas un graznido. El doctor Castro, el hombre de hierro, se quedó petrificado. Su impecable compostura se desvanecía ante la evidencia. Los abogados de Valdivia se miraron entre sí, sus rostros pálidos, susurrando, algunos buscando sus teléfonos. La incredulidad se transformó en horror. Elena no se inmutó. «No es una difamación, señor Valdivia. Son los hechos. Aquí», desplegó los documentos sobre la mesa con la precisión de una forense. El registro de la clínica, la nota del médico corrupto, el doctor Morales, que fue pagado generosamente por su bisabuelo para falsificar el certificado de defunción de María. Y aquí, levantó un diario antiguo, el de la tía arrepentida de don Elías. El testimonio de una Valdivia, arrepentida en sus últimos días, que escribió la verdad, cómo se robó a ese niño para cubrir el escándalo, cómo ese niño fue presentado como el heredero, cómo ese niño creció sin saber que su verdadera madre era una sirvienta a la que habían deshonrado. La sala se sumió en un silencio ensordecedor. Las reacciones eran un estudio de la conmoción. Los abogados de Valdivia se levantaron, sus rostros pálidos, el pánico reflejado en sus ojos, buscando sus teléfonos. La doctora Laura Rojas sonrió con orgullo, sus ojos brillando de satisfacción. Antonio, el periodista, filmaba cada instante, su corazón latiendo con la excitación de la primicia. Don Elías Valdivia, el anciano multimillonario moribundo, comenzó a agitarse en la camilla. Sus ojos, que hasta entonces habían estado casi ausentes, se abrieron de golpe, fijos en Elena, luego en la cicatriz de su propia muñeca. Un grito ahogado escapó de su garganta, una mezcla de horror y reconocimiento. «¡Madre!», susurró, su voz apenas un hilo, pero perfectamente audible en el silencio. Recordaba flashes de una mujer que no era la que llamaba madre, una mujer que lo sostenía con manos ásperas, una canción de cuna diferente. La verdad, finalmente, golpeó a don Elías, el hijo robado. La punzada de un trauma olvidado, la injusticia de su propia existencia, de una vida construida sobre una mentira. Ricardo, el gran Ricardo Valdivia, estaba paralizado. Su piel había adquirido un tono ceniciento. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban vidriados por un miedo primario. Su madre, la esposa de don Elías, que no estaba presente, sería destrozada por esto. Su mandíbula temblaba incontrolablemente, intentando formular una negación, pero las palabras se ahogaban en su garganta. «No, esto es una mentira», balbuceó sin convicción. Su intento desesperado de recuperar el control se desvaneció con cada revelación de Elena. El doctor Castro, por primera vez, mostró una expresión de terror, su rostro pálido y sudoroso. El ara se acercó a la camilla de don Elías. «Señor Valdivia»,
dijo, con una voz que era a la vez un bálsamo y una sentencia. «Usted es el hijo de María». Y su verdadera historia, finalmente, ha sido revelada. El anciano la miró, las lágrimas rodando por sus mejillas, una mezcla de alivio y tristeza. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Elena, la enfermera humilde, la invisible, se erigía ahora como la portadora de la verdad, la vindicadora de la justicia. Su figura, antes casi transparente, irradiaba una presencia innegable, una autoridad moral que superaba cualquier fortuna o apellido. Los murmullos de los presentes se transformaron en un susurro de admiración y asombro. Los fotógrafos no paraban de disparar sus flashes, inmortalizando el momento en que la balanza de la justicia se inclinaba de forma tan dramática. Las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos. Antonio había actuado. El inicio de la caída era un eco ensordecedor. La caída de Ricardo Valdivia y su séquito de abogados fue tan abrupta como vertiginosa. El escándalo, propagado por el incisivo reportaje de Antonio y las pruebas irrefutables presentadas por Elena y Laura, se convirtió en la comidilla nacional e internacional. La historia del multimillonario Don Elías, el hijo robado de una sirvienta, y el fraude generacional para mantener la pureza del apellido Valdivia, capturó la imaginación del público. Las ramificaciones fueron inmediatas y brutales. Ricardo Valdivia, el heredero arrogante, fue el primero en caer. La presión mediática y el descrédito social lo aplastaron. La doctora Laura Rojas, con el apoyo de la junta directiva del hospital, que había sido testigo de la humillación, inició una investigación interna que reveló el soborno a médicos, la falsificación de expedientes y el uso de influencia para ocultar la verdad. Ricardo fue arrestado por conspiración, fraude y alteración de documentos públicos. Su vida de lujo se desvaneció en el hedor de una celda policial. Las acciones de las empresas Valdivia se desplomaron, los socios retiraron sus inversiones y el imperio farmacéutico, construido sobre una mentira, comenzó a desmoronarse. Su nueva realidad era la prisión, un lugar donde su vanidad y su arrogancia no tenían cabida. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a los volantes de coches de lujo, ahora se aferraban a las barras de acero frío. Su rostro, antes inmaculado, se marcaba con la desesperación y el miedo. El mundo que lo reverenciaba ahora lo despreciaba, y las revistas de negocios, que antes publicaban sus fotos en portadas, ahora mostraban imágenes de su detención y su juicio, un recordatorio constante de su humillación. Los mismos amigos que antes lo adulaban, ahora se distanciaban, avergonzados de cualquier conexión con el escándalo. Ricardo, consumido por la rabia y el remordimiento, se convirtió en una sombra de lo que había sido, su vida reducida a un lamento constante y solitario. El doctor Armando Castro, el asesor legal de Ricardo, también fue implicado en el fraude y en el encubrimiento. Su carrera legal se hizo añicos, su reputación destruida. Fue inhabilitado de por vida y enfrentó cargos por su complicidad. Perdió su despacho, sus bienes, y su nombre fue borrado de las listas de los abogados más influyentes. Se le veía demacrado, deambulando por las calles, su mirada perdida y sin el brillo frío de antaño. La caída fue brutal, de la cima del poder a la completa irrelevancia, una degradación que lo sumió en una profunda desesperación. La esposa de don Elías, quien había sido cómplice silenciosa en la mentira de su esposo, sufrió una humillación pública devastadora. Sus amigas de la alta sociedad la abandonaron y fue despojada de sus títulos honoríficos y puestos en juntas benéficas. Aunque no enfrentó cargos legales, su vida social quedó en ruinas y la soledad la consumió. El mundo que los había respetado y temido, ahora los miraba con desprecio, y la caída fue tan satisfactoria como su opresión había sido dolorosa. El triunfo de Elena fue resplandeciente, un amanecer que disipó años de oscuridad y dolor. La fortuna de los Valdivia, ahora saneada y legitimada,
fue en gran parte restituida a sus verdaderos herederos. Don Elías Valdivia, en sus últimos meses de vida, se reencontró con Elena, la mujer que había desvelado su propia verdad. En un emotivo encuentro, él la reconoció como la hija de María, su voz débil pero llena de gratitud. Le legó gran parte de su fortuna, y lo más importante, su reconocimiento y su amor como su nieta de sangre, su verdadera conexión familiar. Elena no despilfarró el dinero. Su primer gran acto fue establecer la Fundación María, Raíces de la Verdad, dedicada a apoyar a familias que habían sido separadas por secretos, fraudes o abusos de poder, y a promover la transparencia en los registros médicos y legales. La fundación también creó becas para jóvenes enfermeras y artistas de escasos recursos, consciente de que el conocimiento y la creatividad eran las verdaderas herramientas de transformación. Elena, la enfermera silenciosa, se convirtió en la presidenta de la fundación y en una figura pública de integridad y justicia. Su nueva oficina, en un edificio histórico restaurado con los fondos de la fundación, era un espacio luminoso, lleno de arte y de la calidez de su propósito, un reflejo de la libertad que había encontrado. El impacto en su familia fue inmediato y profundamente sanador. Su abuela, quien había vivido con la tristeza de la historia oculta de su hermana, la tía abuela María, encontró una paz que no había conocido en décadas. El éxito de Elena le permitió acceder a los mejores cuidados médicos y vivir sus últimos años rodeada de comodidad y de la alegría de ver a su nieta triunfar. La salud emocional de Elena, su sanación, fue un proceso gradual pero profundo. Cada acto de bondad de la fundación, cada vida que tocaba, era un bálsamo para su alma. Los reencuentros significativos fueron poderosos y llenos de matices. Un día, mientras Elena daba una conferencia sobre la ética en la medicina y la importancia de la verdad, vio a Gabriel Valdivia, el antiguo asistente de Ricardo, sentado en la última fila. Su antiguo opresor, ahora demacrado y con la mirada perdida, lo observaba con una mezcla de admiración y un profundo arrepentimiento. Al finalizar, Gabriel se acercó, sus manos temblorosas. «Señorita Elena», dijo, su voz apenas un susurro. «Nunca pensé que diría esto, pero usted es una inspiración. Y lo siento, por mi silencio, por todo». Elena lo miró con compasión, sin rencor. «Gabriel», respondió, su voz amable, «la verdad sana, y la redención es posible para todos los que la buscan». Gabriel asintió, las lágrimas brotando de sus ojos, y se dio la vuelta, con un rayo de esperanza, quizás, en su alma. Tiempo después, en un evento benéfico de la Fundación, Elena se encontró con la doctora Laura Rojas y Antonio, el periodista. Su amistad se había fortalecido, forjada en la batalla. «No habríamos llegado hasta aquí sin ustedes», dijo Elena, sus ojos llenos de gratitud. «Fueron mis ángeles guardianes». Laura sonrió. «Tú fuiste la fuerza, Elena. Nosotros solo te dimos las herramientas, y Antonio la voz». Antonio asintió, un brillo de satisfacción en sus ojos. La nueva vida de Elena era un testimonio viviente de su victoria. Su hogar era un lugar de amor y de propósito, sus días llenos de significado. Su paz interior era una calma profunda, una serenidad que emanaba de haber encontrado su verdad, su identidad y su lugar en el mundo. La enfermera silenciosa, la invisible, había encontrado su voz, y esa voz resonaba con la fuerza de la justicia y la compasión. La historia de Elena, mi querido amigo, es un eco que resuena en los corazones, un recordatorio conmovedor de que la verdad, por celosamente guardada que esté, por más capas de mentiras que la cubran, siempre encuentra su camino para salir a la luz, como un río que emerge de las profundidades de la tierra, y que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre arriba para vengar a los oprimidos y desenmascarar a los impostores. Su viaje nos enseña que el verdadero valor de una persona
no reside en el apellido ilustre que lleva, ni en la riqueza material que hereda o acumula, sino en la inquebrantable fortaleza de su espíritu, en la dignidad inmutable con la que busca y enfrenta la adversidad, y en la compasión con la que reconstruye su mundo y el de los demás. Ella nos demostró que las conexiones humanas van más allá de la sangre o el dinero, y que la familia se construye con amor, verdad y respeto. La resiliencia de Elena, su determinación férrea para desenterrar un secreto que había sido silenciado y enterrado por años de engaños, es una fuente de inspiración para todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos, invisibles o despojados de su propia historia, de su propia identidad. Su legado no es solo el de una verdad revelada, sino el de una fundación que da voz a los sin voz, un testimonio de que incluso, en los momentos más oscuros y desoladores de la vida, la luz de la integridad y la compasión puede brillar con una fuerza inigualable, transformando la humillación más profunda en una vindicación gloriosa, y la desolación más abrumadora en un nuevo comienzo lleno de propósito y esperanza. Años después, la Fundación María, Raíces de la Verdad, era un referente mundial en su campo, y Elena, más allá de su fama y su fortuna, se había convertido en un símbolo viviente de la justicia, la verdad y el inmutable poder del espíritu humano.